Hola y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que está en boca de todos, pero desde un ángulo que creo que es completamente inesperado. Hablamos de la inteligencia artificial generativa, la famosa IAG. La narrativa de siempre es que es una herramienta que nos hace más productivos y ya está. Pero, ¿y si fuera algo más? ¿Y si estuviera, casi sin que nos diéramos cuenta, redibujando el organigrama de las empresas, cambiando quién manda, a quién se contrata y por qué? Exacto. Y para no quedarnos en la superficie, en los titulares de siempre, nos hemos armado de valor y nos hemos metido en un estudio académico de esos que son, vamos, un auténtico tocho teórico. Ya te digo. Se llama Generative AI and Organizational Structure in the Knowledge Economy. Es de investigadores de las universidades de Connecticut y Fudan. Y la gracia, que es lo que me parece fascinante, Es que al ser un modelo teórico llega a conclusiones que son como poco alucinantes, chocan de frente con la intuición. totalmente. Y esa es nuestra misión hoy. Desgranar esas conclusiones, que a veces son extrañísimas, y ver qué lógica esconden. Porque aviso, algunas de las ideas que vamos a explorar hoy parecen sacadas de una película de ciencia ficción corporativa. Pues venga, al lío. Empecemos por la base, por la gran tensión que define todo esto. La historia siempre empieza por el lado bueno, ¿no? El potencial de la IAG para la productividad es, y hay que decirlo así, una auténtica salvajada. El estudio recopila datos que te dejan con la boca abierta. Es que los números son de locos. Hablan de aumentos del 66% de productividad en tareas de escritura. O piensa en esto, un agente de soporte al cliente que de un día para otro gestiona casi un 14% más de casos, por hora. Un 14% es muchísimo. Y lo de los programadores ya es de otro nivel. Completan un 126% más de proyectos a la semana. Con estas cifras, es normal que todas las empresas se hayan lanzado a adoptarla como si no hubiera un mañana. Claro, esa es la zanahoria. Pero justo al lado está el palo, el gran nubarrón, las alucinaciones. Sé que la palabra ya está muy manida, pero es que es el núcleo del problema. La IA se inventa cosas. Y lo peor no es eso. No, no es que te dé un resultado y te diga, oye, no estoy muy segura de esto. ¿Qué va? Te lo presenta con la confianza de un catedrático, pero es más falso que un billete de 3 euros. Y el riesgo no es una anécdota, no es teórico. El propio estudio pone un ejemplo que a mí me dolió solo de leerlo. Unos abogados en Estados Unidos presentaron un escrito en un juicio citando varios casos para apoyar su argumento. Ajá. El problema es que todos esos casos eran inventados, completamente. ¿Por un chat GPT? ¿Y el resultado? Pues $5.000 de multa y una humillación pública tremenda. Me imagino la cara del juez. Es el perro se comió mis deberes del siglo XXI, pero esta vez te cuesta un dineral. Totalmente. Y ahí está el dilema para cualquier directivo. Tienes una herramienta que te puede duplicar la productividad, pero que de vez en cuando, sin avisar, te puede meter en un lío monumental. Exacto. Y toda la conversación de hoy nace de cómo las empresas intentan resolver este sudoku. Y la primera solución que encuentran según este modelo nos lleva a la primera gran sorpresa, a ese momento de ¿perdona? ¿Cómo dices? El famoso deskilling o descualificación. La lógica nos dice que si tienes una herramienta súper avanzada necesitarás gente más lista, más preparada para usarla, ¿verdad? Hombre, claro. Pues el modelo predice justo lo contrario. A ver, frena un poco. ¿Me estás diciendo que cuanto mejor es la IA, más probable es que las empresas contraten a gente con menos experiencia o formación? Eso es. Pero si eso va en contra de todo lo que hemos oído en los últimos 5 años sobre la necesidad de reciclarse, de adquirir nuevas competencias. Pues es exactamente lo que dice el modelo. A medida que la IAG se vuelve más potente y fiable, las empresas, se pueden permitir contratar a trabajadores con menos conocimientos previos. ¿Y por qué? Porque la IA actúa como una especie de muleta cognitiva. Tapa los huecos de conocimiento del empleado. Y claro, desde un punto de vista puramente económico, si puedes conseguir un resultado similar pagando un salario menor, la tentación es enorme. Vale, entiendo la lógica del ahorro de costes, es el pan de cada día en cualquier empresa. Pero esto choca frontalmente con otra de las grandes narrativas, la de que la IA va a aplanar las jerarquías, que va a eliminar capas de management intermedio. Claro. Si tienes trabajadores menos cualificados, por muy buena que sea la IA, alguien tendrá que supervisarlos, ¿no? Ahí está la clave. Y aquí llega la segunda parte de la paradoja, que es aún más bestia. El estudio concluye que, en las primeras etapas,
Una IAG mejor y más fiable no solo no aplana la jerarquía, sino que puede hacer todo lo contrario. ¿Ah, sí? Puede estrechar el tramo de control. O sea, Y para que todos nos entendamos, un tramo de control más estrecho significa que cada directivo supervisa a menos gente, lo que implica que necesitas... más directivos. No, espera, para el carro. Más jefes. Esto es una locura. Todo el mundo habla de organizaciones ágiles, planas, sin burocracia. Y este modelo dice que la tecnología del futuro nos va a llevar a tener más supervisores. Sigo sin comprarlo del todo. Me suena a justificación teórica para el micromanagement. Sé que suena disparate, pero la lógica que presentan es fascinante. Tuve que releerlo 2 veces. El modelo dice que hay 2 fuerzas tirando en direcciones opuestas. ¿Vale? Por un lado está lo que llaman el efecto directo. La IA es como un superpoder para el empleado, le ayuda a resolver más cosas por sí mismo. Y por tanto necesitan menos a su jefe. Exacto. Este efecto por sí solo sí que ampliaría el tramo de control, necesitarías menos jefes. Vale. Hasta ahí, todo normal. Lógico. Pero luego está el efecto indirecto, que es el que lo lía todo. Como la empresa, para ahorrar, ha contratado a esos trabajadores menos cualificados. Ajá. Estos necesitan más ayuda de su supervisor, precisamente para las tareas que la IA no puede hacer, o para saber si el resultado que les da es una alucinación. Claro. Y el modelo concluye que, al principio, el peso de tener que guiar a una plantilla más junior supera el ahorro de tiempo que la IA proporciona. El resultado neto es que se necesita más supervisión, no menos. A ver si lo pillo. Es como si le das un taladro industrial potentísimo a un aprendiz. La máquina es increíble, pero vas a necesitar que el maestro de obras esté pegado a él todo el rato para que no la líe y tire un tabique que no es. Es una analogía perfecta. El poder de la herramienta exige más supervisión, no menos, por el riesgo que conlleva. Exacto. El riesgo de una alucinación costosa hace que la empresa prefiera tener más ojos humanos vigilando. Y esos ojos son los de los directivos. Vale, pero esto es insostenible a largo plazo. Ninguna empresa quiere hinchar su nómina de directivos. Va contra la eficiencia. ¿Qué hacen para evitarlo? ¿Hay alguna solución en el modelo? Claro que la hay. Y esto nos lleva a la siguiente fase, que es cuando las empresas introducen el mecanismo de control por excelencia, la validación Human in the Loop, el circuito de validación humana. Suena lógico. La idea es sencilla. Antes de dar por bueno un resultado generado por un empleado con IA, un directivo tiene que revisarlo y darle el visto bueno. Es el control de calidad para cazar alucinaciones. Bien, eso tiene todo el sentido del mundo. Pero volvemos a lo de antes. Si ahora los directivos no solo gestionan a su equipo, sino que además tienen que revisar y validar su trabajo, su carga se dispara. Por narices, su tramo de control debería reducirse aún más. Si tengo que revisar cada informe, solo podré supervisar a 2 personas, no a 5. Esa es la intuición lógica, ¿verdad? Pues sí. Pues prepárate porque aquí el modelo nos lanza la bola curva más increíble de todas. Concluye que introducir este proceso de validación que a priori añade trabajo puede, sorprendentemente, acabar ampliando el tramo de control. ¿Perdón? Y por tanto reduciendo el número total de directivos necesarios. Venga ya. Eso sí que desafía las leyes de la física empresarial. ¿Cómo es posible que añadirles una tarea les acabe liberando tiempo? Explícamelo como si fuera tonta, porque no lo veo. La clave no está en el efecto directo, sino en el efecto dominó que provoca en la estrategia de la empresa. Piénsalo así. La validación, en tiempo de un directivo, es cara. Es un cuello de botella y un coste importante. Vale. Como a la empresa no le gusta ese coste, busca la forma de minimizarlo. ¿Y cómo minimizas la necesidad de validar? Reduciendo la probabilidad de que haya un error. Así. Reduciendo el uso de la IA para las cosas complejas y arriesgadas. Vale. ¿Y cómo haces eso? Cambiando aquí en contratas. La empresa se da cuenta de que su estrategia inicial de contratar personal menos cualificado para ahorrar salarios, el deskilling, le está saliendo carísima en costes de supervisión y validación. Ah. Así que el modelo predice que la empresa da un volantazo y empieza a contratar a trabajadores con un mayor nivel de conocimiento inicial. Es una inversión. Pago más por el trabajador para ahorrarme mucho más en tiempo de validación de mi directivo. Ostras, ahora lo veo. A ver si lo resumo para aclararme. Es como si, para evitar que mis hijos pequeños hagan un desastre en la cocina con una batidora superpotente, en lugar de quedarme vigilándolos todo el rato... Ajá. Decido contratar a una niñera que además es chef profesional. Al final, necesito supervisar mucho menos. No porque la batidora sea más segura,
sino porque he cambiado radicalmente a la persona que la usa. Es esa la idea. Has dado en el clavo. Es exactamente eso. La locura es que la decisión de implementar un simple paso de control de calidad, la validación, acaba reescribiendo por completo la política de recursos humanos. Es un efecto mariposa en toda regla. Fascinante. La solución a un problema de la IA, las alucinaciones, cambia la estrategia de contratación. Y eso, a su vez, altera la estructura jerárquica. Pero el estudio seguro que le pone algún pero a esto, ¿no? La validación no puede ser siempre la solución mágica. Exacto. No lo es. El modelo muestra que tiene un doble filo. Puede llegar a desincentivar por completo la adopción de la IAG. Imagina un escenario donde la IA se equivoca muy poco, pero el coste de validar cada uno de sus resultados es altísimo. Claro. La empresa podría echar cuentas y decir, ¿sabes qué? No me compensa. El coste de la cura es peor que la enfermedad. Así que la validación es una herramienta potente, pero delicada. Vale. Hasta ahora hemos hablado de los ajustes a corto plazo, de cómo las empresas reaccionan al riesgo. Pero, ¿qué pasa a largo plazo? ¿Qué ocurre cuando la IA no solo es fiable, sino que dispara la productividad a niveles nunca vistos? El estudio tiene que abordar eso. Por supuesto. Y aquí entramos en la tercera y última parte del análisis, la visión a largo plazo. Aquí la variable protagonista ya no es el riesgo, sino la productividad pura y dura. Y el estudio insiste en que el impacto de la IAG en este campo es cualitativamente diferente al de tecnologías anteriores. ¿Como los ordenadores o Internet te refieres? Justo. Ese es un punto crucial. Con las tecnologías de siempre, un aumento de productividad a menudo se traducía en una simple reducción de plantilla. Si un software permitía a un contable hacer el trabajo de 2, pues se despedía a 1. Era una sustitución bastante lineal. Pero la estructura, la jerarquía, no cambiaba de forma fundamental. Aquí el cambio es mucho más profundo. El modelo predice que a medida que la productividad aumenta de forma salvaje, se produce un efecto de upskilling o recualificación masiva. ¿Y la lógica detrás de eso? Así que la empresa está dispuesta a pagar lo que sea para minimizar ese riesgo. Y eso significa contratar solo a los mejores, a verdaderos expertos. O sea que pasamos del skilling inicial por ahorro de costes a un upskilling radical impulsado por una productividad altísima. La plantilla se reduce, pero los que quedan son la élite. Exacto. Y esto nos lleva a la transformación final que predice el modelo, que es casi utópica, o distópica según quien la mire. A ver, A medida que la productividad sigue y sigue subiendo y tienes a menos trabajadores que además son supercualificados y autónomos, el tramo de control de los directivos se va ampliando hasta el infinito. Y el modelo predice que se llega a un punto crítico en el que la jerarquía tradicional simplemente se evapora, colapsa. desaparece, ¿cómo que desaparece? Se transforma en una estructura de una sola capa, totalmente plana. Una organización formada únicamente por expertos autónomos de altísimo nivel, cada uno potenciado por una IA brutal que colaboran entre sí sin necesidad de una capa de gestión. O sea que los directivos tal y como los conocemos se extinguen. Exacto. Suena a la organización del futuro, eficiente y sin jefes. Pero aquí es donde, inevitablemente, tenemos que hacer la pregunta del millón. Adelante. ¿Quién se beneficia de todo esto? Porque una organización ultraproductiva con muy pocos empleados suena genial para los accionistas, pero quizá no tanto para el resto. Y el estudio se mete de lleno en ese jardín. Introduce un concepto que llaman el Productivity Bandwagon, el carro de la productividad. ¿Qué es eso? Es la creencia casi religiosa de que el progreso tecnológico, por defecto, acaba beneficiando a toda la sociedad. Como el modelo que han creado es económico, pueden poner a prueba esa idea. Y me apuesto algo a que los resultados no son tan bonitos. Ni de lejos. Los resultados son, una vez más, muy complejos. El modelo muestra que los ingresos totales de los trabajadores, O sea, la suma de todos los salarios. justo, pues no aumentan a la par que la productividad. De hecho, solo aumentan en un rango muy concreto, en la fase intermedia de las mejoras de productividad. ¿Y qué pasa en los extremos, cuando la mejora es poca o cuando es altísima? Pues que en esos casos, y sobre todo en esa fase donde la jerarquía colapsa, los ingresos totales de la masa laboral pueden disminuir. Y esto es clave, pueden disminuir incluso mientras los beneficios de la empresa se disparan hacia la estratosfera. Lo que significa que el carro de la productividad no lleva a todo el mundo. Hay escenarios, según este modelo, donde la empresa se hace inmensamente rica, pero el dinero total que destina a pagar a sus trabajadores se reduce. Exacto. Es una advertencia muy seria sobre cómo se van a repartir los frutos de esta revolución. No hay nada automático en ello. Bueno,
Creo que hemos cubierto bastante terreno, y es todo muy denso. Si te parece, hacemos un repaso rápido de las ideas más potentes. Me parece perfecto. La primera, para mí, la paradoja del skilling. Que una IA mejor pueda llevar a las empresas, al menos al principio, a contratar personal menos cualificado para ahorrar. Va contra toda lógica. La segunda, el efecto en las jerarquías. La idea de que una IA más fiable pueda obligar a tener más directivos, no menos, para gestionar el riesgo. Es una bofetada a la narrativa de las organizaciones planas. La tercera, el papel retorcido de la validación humana. Cómo un simple control de calidad, que parece un coste añadido, puede provocar un efecto dominó que te cambie la política de contratación y al final te permita tener menos supervisores. ¡Una locura! Y por último, el impacto único de la productividad a largo plazo. No es como otras tecnologías. Impulsa una recualificación brutal que puede llegar a eliminar las jerarquías por completo. Pero, Y es un pero gigante. con la advertencia de que los beneficios para los trabajadores no están ni mucho menos garantizados. Creo que es un resumen perfecto. Y para cerrar, si me permites, me gustaría lanzar una última reflexión que se me ocurre a raíz de todo esto. Tiene que ver con las limitaciones de un modelo teórico como este. El estudio mide el conocimiento del trabajador como si fuera una sola barra de energía que sube o baja. Ajá, una única variable. Pero, ¿y si la clave no es el nivel de conocimiento, sino el tipo de conocimiento? Desarrolla eso que suena interesante. Pienso que quizá el futuro no va de una simple elección entre deskilling o upskilling, sino de una redefinición total de lo que significa ser un experto. A lo mejor, la habilidad más valiosa en 10 años no será tener la respuesta correcta en la cabeza. La IA tendrá la respuesta. Claro. La habilidad clave será la capacidad de hacerle a la IA la pregunta perfecta, de dudar de su respuesta con fundamento, de contextualizarla, de detectar sus sesgos y de validar su lógica. Quizás la nueva pericia no resida en el saber, sino en el arte de dudar con inteligencia. Una idea muy potente para terminar. El experto del futuro como el gran interrogador de máquinas. Da que pensar. Gracias como siempre por este análisis. Un placer. Hasta la próxima.